Saludos, espero que se encuentren muy bien. En el presente video les voy a hacer una explicación acerca de lo que son las funciones lógicas sí. En este caso, la función sí es una operación sumamente importante porque nos permite crear procesos donde Excel va a poder clasificar información, tomar decisiones acerca de qué debe hacer en una circunstancia, dependiendo de los factores que nosotros propongamos para el efecto de ese proceso. La función sí es una función lógica. ¿Por qué? Porque en base a la lógica de una comparación que haga Excel, va a tomar una decisión para realizar un proceso u otro proceso. La función sí nos pide tres argumentos como son la prueba lógica, que es la pregunta que vamos a hacer, la comparación o condición, el valor sí verdadero, que es lo que se realizará si es que la prueba lógica da como verdadero, y el valor sí falso, lo que realizará en cambio si es que la prueba lógica da como falso. Todo esto en base a la prueba lógica, ¿no? Es por eso que en la prueba lógica lo que vamos a hacer es una operación lógica. ¿Cuáles son las operaciones lógicas que nosotros disponemos en Excel? En este caso es el mayor que, el menor que, el mayor o igual que, el menor o igual que, el igual o el diferente que. Todas estas 6 operaciones tienen solo dos posibilidades de respuesta, verdadero o falso, no hay otra respuesta posible. Entonces, dependiendo la pregunta, lo que vamos a hacer es nosotros estableciendo una condición. Si es que esa pregunta, esa condición se cumple, es verdadera su respuesta, Excel realizará las acciones A. ¿Sí? Puede ser que muestre un texto, me devuelva un valor, realice una operación matemática o aplique una función, cualquiera de esas acciones, ¿sí? Pero este es el camino, el uno. Ahora, si es que esa condición o esa pregunta no se cumple, es decir, me devuelve falso, en cambio Excel realizará las acciones B, ¿sí? Que es otro conjunto de acciones. Es decir, la función sí me da dos caminos que puede tomar Excel dependiendo qué cosa, la condición. Para esto vamos a aplicar un ejemplo que nos va a permitir entender de mejor manera esta situación. Yo tengo aquí un grupo de personas, ¿sí? Con sus nombres y sus edades. Y yo quiero que el Excel clasifique a estas personas por grupo. ¿Cuáles son esos grupos por los que va a clasificar? Va a ser menor de edad y mayor de edad, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos que una persona es mayor o menor de edad? En este caso vamos a establecer la condición de que para ser mayor de edad una persona debe cumplir 18 años, ¿sí? Ahora, esa condición de que la persona debe ser mayor de 18 años, ¿cómo sería en una pregunta? En una pregunta lo que haríamos es preguntar si la edad es mayor o igual a 18 años, ¿sí? En este caso a 18, ¿sí? Si es que la pregunta en este caso dice que la edad es mayor o igual a 18, si es que esta pregunta se cumple, es verdadero, en este caso la persona será mayor de edad, ¿sí? Mayor de edad. Voy a hacer más pequeño el texto. Ahora, ¿qué pasa si es que la edad no ha sido mayor o igual a 18? No se cumpliría, sería falso. En ese caso, entonces, la persona sería menor de edad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo de esta condición, ¿sí? Serán las opciones de respuesta en verdadero o en falso. Vamos ahora a aplicar esto a través de la función sí. Ya tenemos la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. Voy a aplicarlo acá en la fórmula, voy a poner el diagrama, ¿sí? Entonces voy a poner en grupo, pondremos igual sí, y abro paréntesis. Y primero me pide la prueba lógica. ¿Cuál será mi pregunta, mi prueba lógica? Si la edad es mayor o igual a 18. Es decir, si B2, la edad de Torres Alejandro, es mayor o igual a 18. Esa sería mi condición, mi pregunta, mi prueba lógica. Punto y coma. Paso al valor sí verdadero. Si es que esta condición se cumple, ¿qué será? Mayor de edad. Entonces aquí voy a poner que Excel me devuelva el texto mayor de edad para que sea el grupo como tal mayor de edad. Recordemos que en Excel yo no puedo escribir texto directamente si no es un objeto como una fórmula, una tabla, algún elemento que Excel reconozca.
En este caso, como voy a poner mayor de edad, para escribirlo tendré que hacerlo entre comillas. Entonces pongo mayor de edad entre comillas. Cierro comillas. Valor si verdadero. Ahora, punto y coma, paso al valor si falso, ¿no? Siempre fijándonos que en la sintaxis todos los argumentos se van señalando, ¿no? Por ejemplo, ahora está en negrilla valor si falso, que es el dato que me falta. Si es que la edad no ha sido mayor o igual a 18 años, en este caso será menor de edad. Entonces, entre comillas, menor de edad. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y estaría realizada mi fórmula con la función sí. Pulso Enter, relleno y me devuelve si esta persona es mayor de edad o menor de edad de acuerdo a su edad. Sí, y en todos los casos se cumple. Si yo pongo que Torres Alejandro tiene 18 años, me dice igual que es mayor de edad. Sí, porque en la condición está diciendo que sea mayor o igual. Recordemos que el mayor o igual le incluye al mismo valor con el que estoy comparando, es decir, 18. Si yo pusiera solo mayor que, en cambio sería a partir de los valores mayores a 18, no incluiría al 18. Sí, entonces por eso ponemos mayor o igual que 18. Vamos a hacer otro ejemplo para practicar este tipo de ejercicios. Tengo aquí una tabla de productos, ¿sí? Con las unidades en existencia de esos productos en el inventario de un negocio. Lo que quiero saber acá en estado es que me determine con un mensaje si es que ese producto está en stock o agotado. Resulta que en las unidades de existencia yo tengo algunos productos que están en cero. Entonces, si el producto está en cero, yo quiero que en estado me diga agotado. Entonces, voy a poner igual si, abro paréntesis. ¿Y cuál va a ser mi pregunta? Como en este caso yo les decía, si es que la cantidad o unidades en existencia es de cero, entonces el estado será agotado. Si yo digo que las unidades en existencia sean ceros, la operación lógica correspondiente sería preguntar o comparar si la cantidad de unidades en existencia es igual a cero. Punto y coma. Si es que la cantidad de unidades en existencia es cero, ¿cuál será el estado? El estado va a ser, entre comillas, agotado. Nuevamente utilizo las comillas porque estoy escribiendo un texto que va a aparecer dentro de la celda como resultado. Ese es el valor si verdadero, agotado. Ahora, caso contrario, punto y coma en el valor si falso. ¿Qué pasa si las unidades en existencia no han sido cero? Significa que está en stock. Entonces, entre comillas, en stock. Cierro comillas, cierro paréntesis. De esta forma hemos comparado si la cantidad de unidades en existencia es igual a cero, el mensaje será agotado. Caso contrario, será en stock. Pulso Enter y me devuelve en stock 39 unidades, correcto. Relleno y miren, me aparece agotado donde es cero la cantidad de unidades en existencia. ¿Sí? Ahora, planteemos el siguiente inconveniente. Resulta que no quiero tener solo dos estados, quiero tener tres estados. Por ejemplo, en este caso quisiera tener agotado, por agotarse y en stock. Yo al momento que reviso el diagrama anterior, recordemos teníamos una condición y dos posibilidades. Si yo quiero hacer esto, puedo utilizar dos vías o dos alternativas. Uno, la que muestra el diagrama, que sería un sí anidado. Y otra es la opción de la función sí conjunto. ¿Sí? En este caso, primero vamos a ver el sí anidado y luego la función sí conjunto, que es una función relativamente nueva. No todos lo van a tener, a menos que cuenten con una versión completa de Excel y tengan una cuenta de Office, sí, de Microsoft Office. Pero igual lo vamos a poder trabajar. Voy a ver primero en el caso de que utilicemos una función sí anidada. La función sí anidada va a trabajar de la siguiente manera. Yo tengo una condición. Si esa condición se cumple, se realizarán las acciones A. Si es que esa condición no se cumple, en vez de venir a realizar las acciones B, en el valor si falso voy a aplicar otra condición, es decir, otra función sí. Por eso se llama sí anidado. En esta función sí tengo otra condición.
Si esa condición se cumple, realizaré las acciones B. Si esa condición no se cumple, realizaré las acciones C. Es decir, tengo dos funciones y tres posibilidades. ¿Cómo aplicaríamos esto en este caso? Primero voy a detallar aquí qué es lo que vamos a hacer. Vamos a poner en stock, si la cantidad de productos es de 10 o más unidades. Por agotarse, serían de 1 a 9. Estoy hablando en números enteros, por eso lo hago en esos rangos. Y agotado sería 0. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar una fórmula con una función si anidada para determinar uno de esos tres estados en cada producto. Me voy a la celda de 2 y voy a poner igual si, abro paréntesis. Y voy a empezar averiguando si es que es en stock. Entonces voy a preguntar si la cantidad de unidades es mayor o igual a 10. Punto y coma. Si es que la cantidad de unidades es de 10 o más, es decir, mayor o igual a 10, dice que será en stock. Entonces, entre comillas, voy a poner en stock. También podría, en vez de entre comillas, podría poner esta referencia donde esté escrito en stock. Cualquiera de ellos sería válido. Punto y coma. Ahora, no puedo decir que si no ha sido en stock será por agotarse, porque puede ser aún por agotarse o agotado. Entonces, en el valor si falso voy a poner otra función si, abro paréntesis, y en esta función si voy a averiguar si son por agotarse. Por agotarse me dice que son de 1 a 9, entonces voy a preguntar si la cantidad de unidades en existencia es mayor o igual a 1. Si se dan cuenta, lo que hago es en estos rangos empezar desde cualquiera de los dos extremos. En este caso empecé desde el final, perdón, desde el más alto, que sería de 10 o más, y pregunté si es mayor o igual. Lo que hago es en la siguiente condición, también aplicar el mismo operador mayor o igual, pero con el rango que corresponde. En este caso sería mayor o igual a 1. ¿Sí? Yo no puedo poner que C2 sea menor a 9. ¿Sí? Menor o igual a 9. ¿Por qué? Porque si pongo menor o igual a 9, 0 también es menor o igual a 9. Entonces me aplicaría por agotarse si la cantidad está en 0 y debería ser agotado. Entonces yo lo que hago es poner mayor o igual a 1. Si es que esto se cumple, será, entre comillas, por agotarse. Cierro comillas. Ahora, si es que no es en stock ni por agotarse, pues simplemente caso contrario, en el valor si falso de la segunda función si, será, entre comillas, agotado. Cierro comillas, cierro paréntesis de la segunda función si y cierro el primer paréntesis de la función inicialmente si. Pulso Enter y me devuelve el resultado. ¿Sí? Miren, aquí tengo en stock, agotado por agotarse, que corresponde agotado por agotarse, agotado por agotarse. ¿Sí? Ese es un si anidado. Ahora vamos a ver la función si conjunto. La función si conjunto lo que hace es permitirnos realizar una pregunta y si esa pregunta es verdadero, poner la respuesta. Luego, otra pregunta y el valor si verdadero, otra pregunta y el valor si verdadero. Es decir, vamos a poner varias preguntas con su correspondiente respuesta verdadera. Entonces vamos a poner igual si punto conjunto y nos aparece aquí la función si punto conjunto. Abro paréntesis y miren, me pide prueba lógica 1, valor si verdadero 1, es decir, la respuesta de esa pregunta. Luego podré aplicar nuevas preguntas con sus correspondientes valores si verdadero. En este caso, mi primera pregunta será, si conjunto, si las unidades en existencia son mayores o iguales a 10. ¿Sí? Punto y coma. Si esto se cumple, ¿qué será? Entre comillas, voy a poner en stock. ¿Sí? Cierro comillas. Ahora, punto y coma. Miren, ahora me aparece prueba lógica 2, valor si verdadero. Lo que voy a hacer ahora es preguntar si las unidades en existencia, ¿sí? En este caso son mayores o iguales a 1. Si se dan cuenta, es similar a lo que hicimos en la función si anidado. Siguen siendo las mismas condiciones y las mismas respuestas. Si es que la cantidad es mayor o igual a 1, ahora punto y coma, ¿cuál será la respuesta? Entre comillas, por agotarse. Cierro comillas. ¿Sí?
Ahora, punto y coma, paso a la prueba lógica 3 y valor si verdadero 3. Es decir, en el caso anterior yo en el sí anidado simplemente puse que si no es en stock ni por agotarse, será agotado, no tuve que hacer ninguna pregunta. Sin embargo, en el sí conjunto sí tengo que averiguar para el tercer caso qué debe pasar. En este caso, en la prueba lógica, yo preguntaré si las unidades en existencia son igual a 0, porque agotado es 0. Punto y coma, si esto se cumple, ahora sí, entre comillas, agotado. Cierro comillas, cierro paréntesis. En esencia, para este ejemplo podríamos haber utilizado tanto el sí anidado como el sí conjunto, los dos podrían tener la misma longitud o demorarnos lo mismo en realizar estas dos funciones, pero a la final las dos nos van a devolver el mismo resultado. Todo dependería de la situación, de la circunstancia, de los factores, de los elementos, de las comparaciones, para saber qué podríamos hacer y qué no en el caso de utilizar la función sí conjunto o el sí anidado. Y también dependerá de la versión de nuestro Excel. Si yo pulso Enter, me devuelve el resultado en stock correctamente. Recordemos que aquí he hecho estos ejercicios mostrando en stock, por agotarse, agotado, mayor de edad, menor de edad. Pero en esos casos, en el valor sí verdadero y en el valor sí falso, yo puedo poner no solo textos entre comillas, puedo poner operaciones, puedo poner valores. Si fuesen valores en vez de texto, pues los valores no necesitan de comillas, recordemos eso. Podría poner funciones, es decir, podría aplicar diferentes acciones dentro del valor sí verdadero o el valor sí falso. ¿Sí? Si se dan cuenta, tenemos varias alternativas y a través de estas funciones lógicas, como es la función sí y la función sí conjunto, podemos hacer que Excel tome decisiones y clasifique información de acuerdo a lo que nosotros requiramos. Igual podríamos hacer que realice operaciones para obtener diferentes resultados dependiendo del tipo de características o factores de la información. Espero que les haya gustado este video y haya sido de mucha utilidad.